¿Qué es lo que se va a hacer en el año, pero dentro de un plan de una ciudad? De León, que yo sepa, no tiene un plan de ciudad. Un plan de ciudad es preguntarnos, por ejemplo, en qué deficiencias tenemos y a cuáles damos prioridades. Por ejemplo, para nosotros es prioritario tener residencias para nuestros ancianos que sean públicas, guarderías que sean municipales, a precios asequibles y equitativos a los niveles de renta de las personas, o es prioritario un palacio de congresos que no se sabe para qué se va a utilizar. Esa es una pregunta, como esas puede haber miles, ¿no? Entonces, definir un plan en todos sus aspectos de una ciudad, su urbanismo, su cuidado de su patrimonio artístico, arquitectónico, etcétera, su cultura, etcétera, todas las actividades de la ciudad que nos podamos imaginar. Entonces, lo lógico es, por supuesto, definido eso con participación ciudadana, porque es una comunidad de ciudadanos la que debe de definir todas esas prioridades. El equipo gestor del ayuntamiento lo único que tiene que hacer es gestionar esos deseos. Entonces, por supuesto, sería plasmar en gastos la parte que se va a cometer en el año encaminada a ese plan de la ciudad que queremos para un futuro de 3, 4, 5 años, ¿vale? Eso es un presupuesto. ¿Y cómo se va a financiar? Que es muy importante. Tiene dos partes. La parte que nos vamos a gastar, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Lo va a pagar las personas, la gente humilde, la va a pagar las empresas, ¿en qué proporción una y otra? Entonces, a partir de ahí, estamos ante un borrador de presupuesto donde no vemos más que cifras, no sabemos lo que hay debajo, lo intuimos, pero no está documentado. Entonces, ni siquiera estamos con un anteproyecto bien documentado. Vale, aclarado eso, que es una parte que quería aclarar en la introducción, quería hacer otra cuestión introductoria sobre la deuda municipal. La deuda pública podría ser a nivel del Estado, es todo lo mismo. Siempre en los presupuestos del Estado y los presupuestos municipales hay una parte importante que nos agobia y que lo traducen en recortes sociales, y es el peso de la deuda. En el caso del ayuntamiento, este y cualquier otro, que hay muchos, ¿qué es la deuda municipal? Pues en principio la deuda municipal, en unas condiciones normales, con participación ciudadana, no sería una cosa mala. Es decir, vamos a suponer que queremos acometer unas inversiones que van a redundar en un beneficio a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, no hay ingresos suficientes de los impuestos para ese año y nos endeudamos para 5 años siguientes. Vale, siempre y cuando el fin sea bueno, la deuda no es mala. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el origen de la deuda de los ayuntamientos en los últimos años, y concretamente también en la anterior? Pues que se deciden inversiones en obras megalómanas, según lo que cada alcalde o su equipo de gobierno se le antoja, que nos cuestan una pasta. Se privatizan servicios públicos básicos, donde está demostrado que además de dar peor calidad de servicio nos cuestan más, y encima a costa de una peor calidad de empleo para los trabajadores que están dedicados a eso. Se hacen unas formas de contrataciones y licitaciones bajo inexistencia de condiciones mínimas que garanticen la concurrencia pública abierta, transparente y en competencia. Es decir, si yo quiero encargar a una empresa externa una obra o un servicio, lo lógico es que 2 meses antes, a lo mejor, diga: esta es mi intención, concurran ustedes y ofrezcan precios, estas son las condiciones, estos son los pliegos, y pudieran acudir un montón de empresas, ¿no? Entonces, esas contrataciones no se hacen de esa manera y al final no son ilegales, pero son ilícitas. Luis, perdóname, brevedad y concreción. Breve. Que ya vamos con retraso. Luego está también una gestión descontrolada de las contabilidades. Si yo contabilizo lo que pago a un proveedor, pero no lo contabilizo lo que le debo, pues entonces tengo un problema.
porque lo voy transfiriendo a otros equipos de gobierno. ¿Qué pasa cuando surge la crisis? Pues que hay un montón de deudas municipales que a lo mejor no estaban reconocidas. Viene el tema de la ley Montoro, que obliga, digamos, a reconvertir, digamos que en principio el fin es bueno, es pagar a los proveedores porque muchos se habían quebrado, y para evitar la quiebra de otros, pues se pagan, pero instrumentalizando la deuda en deuda bancaria. Con lo cual hay un problema de intereses también. Esos intereses, si los bancos se financian en el Banco Central Europeo de forma gratis, porque han estado los tipos al cero, prácticamente, pues si nos cobran el 4%, esos intereses, permitidos a su vez por el Estado, son ilícitos. Cuando eso conlleva una serie de recortes en gasto social. Bueno, pues entonces el concepto de la deuda ilegítima, que algunas veces oímos y que hay quien pone la voz del arma y de tal, que si se paga, que si no se paga, ¿es ilegítimo cuál? Pues es ilegítimo cuando está originada por unos fines que no son en beneficio de la ciudadanía, cuando está bajo unos procedimientos que no son los adecuados, como los que he explicado ahora, cuando hay unos intereses que se pagan de una manera injustificada a unos bancos que no tendrían por qué ganar en esas medidas, y por las consecuencias que acarrea. Y de ahí no quiero decir nada más. No hay una... Decía que hoy iba a hablar de números, yo no voy a hablar de números, simplemente a grandes rasgos que de los 148 millones de presupuesto hay 24 destinados para la deuda. El aumento que dice el señor alcalde, sobre todo en este periódico y en otros parecidos, es gratuito, entonces tiene publicidad gratuita, que hay un aumento de los presupuestos, pero claro, si es para la deuda, si es para el Palacio de Congresos y cosas así, pues ya no está. También habla de que va a haber una bajada del IBI, pero si comparamos las cifras del presupuesto de 2016 con el de 2015, pues yo les digo exactamente que son 50 millones de euros de IBI en los dos casos. Hay un poquitín más en 2015, pero la bajada no sería ni siquiera del 1%, entonces no sé de dónde es el 3%. Es decir, que no solamente hay participación ciudadana, sino que hay engaño y hay un estilo de gestión de la que yo como ciudadano estoy harto. Entonces, no quiero decir más. Vale, gracias.